Desde finales de los años 80, en los países de Latinoamérica se empezó a experimentar reformas procesales penales muy importantes. Y por supuesto, estas reformas continuaron durante la década de los 90 y se han ido consolidando en las primeras décadas del siglo XXI, 2010-2020. Es así que muchos países latinoamericanos en estos momentos tienen un nuevo código procesal penal. Por ejemplo, Argentina, Paraguay, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Venezuela también, Costa Rica, Honduras, El Salvador, entre otros. Y por supuesto, estas grandes reformas procesales penales generaron mucha expectativa en cada uno de los países. Y el Perú no fue ajeno a este gran cambio de los códigos procesales penales. Es así que mediante el decreto legislativo 957 de julio de 2004 se promulgó este decreto para dar inicio al nuevo Código Procesal Penal en el Perú. Por los años 90 se dio los primeros pasos para cambiar el Código Procesal Penal en el Perú, que por supuesto no alcanzó su propósito, fracasó, pero en 2004 finalmente se promulga este decreto legislativo del nuevo Código Procesal Penal. Y en el Perú se venía usando el Código Procesal Penal desde el año 1940, y finalmente se establece este gran logro en el ámbito jurídico del nuevo Código Procesal Penal en el Perú. Sin lugar a dudas, la aplicación de este nuevo Código Procesal Penal en el Perú ha supuesto uno de los cambios más significativos y de mayor impacto en el sistema de administración de justicia en nuestro país. La reforma procesal establece, sin lugar a dudas, un nuevo enfoque metodológico que transforma sustancialmente los roles en el desarrollo procesal y también, por supuesto, en los roles de gestión en instituciones como el Poder Judicial, el Ministerio Público y la Policía Nacional. Este nuevo Código Procesal Penal acerca al pueblo, al ciudadano, al usuario, al justiciable, a sus instituciones jurídicas. Porque, como bien decían los colegas expositores, muchas veces el ciudadano ve lejano a la justicia. Pero gracias a este nuevo Código Procesal Penal hay una cercanía de las instituciones del Estado jurídicas al pueblo, a la ciudadanía. Y en este contexto es muy importante poner de referencia lo siguiente. El Consejo Nacional de la Magistratura, ahora Consejo Nacional o Junta Nacional de Justicia, en mayo del 2014 establece a través de una resolución un dato muy importante. Esta resolución establece reglas generales para la evaluación de documentos que elaboran los jueces y fiscales en el marco de los procesos de ratificación. ¿Esto qué significa? En ese entonces el Consejo Nacional de la Magistratura, hoy Junta Nacional de Justicia, para ratificar a los jueces y fiscales en su cargo, en su posición, tenía que tomar como criterio la forma como elaboraban, cómo construían sus documentos, sus resoluciones, sus dictámenes, sus disposiciones, sus requerimientos y otros documentos del ámbito judicial.
un logro muy importante. Esta idea de evaluar a los jueces y fiscales en función a los documentos que ellos elaboraban era un avance significativo, sin precedentes en el Perú. Pero viene la pregunta, ¿nuestros jueces, nuestros fiscales, nuestros magistrados estaban preparados para poder redactar haciendo uso del lenguaje claro? Y como bien decía Claudia, como bien decía Betsy, en el Perú no tenemos cursos de redacción jurídica en las universidades. Y por tanto uno aprende a redactar por necesidad, porque tiene una urgencia. Y de ahí la importancia que las universidades en el Perú empiecen a cambiar el plan de estudios e incorporen cursos de redacción dentro de los planes de estudios. Y aquí tomo la palabra de Claudia Poblete cuando manifiesta el estilo de la redacción de nuestros abogados, de nuestros jueces, de nuestros fiscales, de nuestros magistrados en el Perú. Documentos con párrafos muy extensos. Y se ha podido comprobar cuando el usuario, cuando el justiciable, cuando el ciudadano lee un párrafo muy extenso, finalmente no comprende con facilidad. Suele olvidarse con mucha rapidez las primeras ideas de ese párrafo y solamente capta las últimas ideas. De igual manera, la extensión de las oraciones. Oraciones de 10, 20, 30 renglones. Párrafos unioracionales que sin lugar a dudas oscurecen el texto jurídico, el texto judicial. Nosotros sabemos en el ámbito de la lingüística, de la gramática, que toda oración debe terminar en un punto y seguido. Y debemos redactar oración tras oración, porque cada oración expresa una información. Una oración es una unidad informativa. Pero si esa oración es extensa y no tiene cuándo acabar, finalmente es incomprensible, no solamente para el ciudadano, no solamente para el usuario, sino también para el mismo profesional del derecho. Eso genera múltiples interpretaciones. Y uno interpreta el documento, el texto jurídico, en función a sus necesidades, en función a su experiencia. ¿Por qué? Por la falta de una puntuación adecuada. Pero aparte de eso, en el Perú y seguramente en otros países hermanos, anteriormente se le catalogaba como un buen abogado, como un buen fiscal o un buen juez, aquel profesional que utilizaba expresiones en latín por doquier, o pintaba su texto jurídico con términos en latín. Ese abogado era un buen abogado, y esa era la forma de calificar a un abogado. Y la pregunta es, ¿las expresiones en latín se entienden con facilidad? ¿El usuario, el ciudadano comprende con facilidad? ¿Por qué hacer complejo la elaboración de un texto judicial, de un texto jurídico? Porque recordemos, la comunicación tiene un fin, transmitir mensajes al interlocutor, al receptor, de manera oral o de manera escrita. Y en este contexto, los textos escritos transmiten una información. Se le informa al ciudadano de alguna determinación, de alguna sentencia, pero el ciudadano comprende la información que sale del Ministerio Público, del Poder Judicial, no comprende. Por tanto, ¿cómo el ciudadano puede cumplir sus obligaciones, sus deberes y exigir sus derechos si no comprende el mensaje que salen de las instituciones del Estado? Nosotros valoramos las competencias académicas, profesionales de los abogados, de los jueces, de los fiscales, de los magistrados, son muy competentes, pero tenemos que cambiar el estilo en la redacción. Y como bien decían los expositores que me han antecedido, aquí el ganador no solamente es el ciudadano, no solamente es el usuario, no solamente es el justiciable, sino todos somos los ganadores.
Finalmente, este ciudadano comprenderá con facilidad los documentos jurídicos, los documentos judiciales, si se implanta el lenguaje claro. Y el juez y el fiscal y el magistrado seguirán siendo profesionales, seguirán manteniendo su prestigio, pero aún mejor si nosotros implantamos el lenguaje claro. Por ejemplo, en diciembre de 2014, el Poder Judicial del Perú y el entonces Consejo Nacional de la Magistratura publican el Manual de Sentencias Penales con el apoyo de Alemania. Y aquí ya se establece algunas pautas de cómo se deben elaborar los documentos jurídicos, las resoluciones, las disposiciones, dictámenes, etc. Y hay una recomendación, porque recordemos que hay un nuevo Código Procesal Penal que es dinámico, es activo. El lenguaje que forman parte de estos documentos también debe tener esas características. Y en este manual de sentencias penales, pues ya se hace referencia, se hace alusión al lenguaje que deben utilizar los jueces en la elaboración de los documentos judiciales. Y de igual manera, siendo la aplicación y el fomento de este nuevo Código Procesal Penal en Perú, en diciembre de 2014, el Poder Judicial publica el Manual Judicial de Lenguaje Claro y Accesible a los Ciudadanos, gracias al apoyo de los Estados Unidos de América. Y de igual manera, en este manual se establecen algunas recomendaciones de cómo se deben redactar, cómo se deben elaborar los documentos. Pero el problema radica en lo siguiente: ¿todos los jueces y fiscales conocen de este Manual Judicial de Lenguaje Claro? No. No conocen. En las múltiples conversaciones, en los talleres que nosotros realizamos, hemos podido conversar con jueces, con fiscales, con magistrados, y muchos de ellos desconocen este Manual Judicial de Lenguaje Claro. Y cuando hemos realizado estos talleres de implantación del lenguaje claro, de este trabajo del cambio del lenguaje, pues ante la pregunta si alguna vez habían escuchado el término lenguaje claro, muchos manifiestan que es la primera vez que escuchaban el lenguaje claro. Y en este contexto tenemos mucho trabajo, particularmente en el Perú. Luego, el Ministerio Público, la Fiscalía de la Nación, en junio del 2016, publica el Manual de Redacción de Documentos Propios de la Actividad Fiscal. Nosotros sabemos que en el Ministerio Público se elaboran disposiciones, se elaboran requerimientos, se elaboran providencias. Y qué mejor este manual que orienta al fiscal a poder elaborar los textos con un lenguaje más claro. Si bien es cierto, hemos hecho referencia a algunas publicaciones y cuánto hemos avanzado en el Perú en el uso del lenguaje claro. El avance es mínimo. ¿Por qué? Porque no hay una política de Estado. Se necesita en el Perú espacios de interaprendizaje, como bien lo hace Argentina, Chile y Colombia. O sea, no basta con los manuales, sino espacios de interacción para finalmente capacitar, orientar, sugerir al profesional del derecho a cambiar su estilo en la redacción.